En este capítulo 19 del libro de los Hechos, Lucas, que fue el escritor, nos hace como un pase de diapositivas. ¿Habéis visto esto hoy día? El PowerPoint, te van pasando el PowerPoint y te van pasando las diapositivas y tú vas viendo las imágenes. Pues en cierta manera es lo que está haciendo en este capítulo. Nos da como secuencias, como imágenes de lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo. Recordemos que Lucas no estaba allí, él no era un testigo presencial durante la visita o el tiempo que Pablo estuvo en Hechos, pero él seguramente escuchó de Pablo y de otros hermanos todo lo que sucedió en la ciudad de Éfeso. Ahí es donde se encontraba Pablo, en Éfeso, una ciudad importante del Asia Menor en aquel tiempo, una ciudad grande con bastantes habitantes y una ciudad donde vemos desde un extremo que hay idolatría, abundante idolatría, hasta otro extremo que hay ocultismo. Lo hemos visto en estos versículos, ¿verdad? Muchos que seguían la magia. Y entonces vamos a ver el poder de la palabra de Dios obrando en las personas. Yo diría que este es el versículo central de todo este capítulo, que es el último versículo que he leído, el versículo 20. Después de darnos este pase de diapositivas, estas escenas, que ya vamos a ver algunas de ellas, nos dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ese es el centro, la base, el versículo clave de este capítulo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vimos el mes pasado, o el otro no recuerdo bien, los primeros versículos del 1 al 7, que Pablo se encontró con unos discípulos en Éfeso. Recordemos que él ya había terminado su segundo viaje misionero, ya había ido de Corinto, pasando por Éfeso, una breve visita, y él continuó hacia Jerusalén, después volvió a Antioquía, y de allí, tiempo después, emprendió su tercer viaje misionero. Él está ahora en su tercer viaje misionero, y saliendo de Antioquía recorrió las provincias de Frigia y Panfilia, si no recuerdo mal, y llegó hasta Éfeso, y allí se encontró con unos discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, en el bautismo de arrepentimiento. Pero ellos no conocían acerca del Mesías, de su muerte y de su resurrección, de forma de que Pablo les dijo, bueno, ¿vosotros habéis recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Pablo se dio cuenta de que había algo que fallaba. Siendo discípulos había algo que no cuadra, hay algo que no encaja. Y es que ellos solamente habían oído pues, el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista y habían sido bautizados para arrepentimiento. Entonces Pablo les habló acerca del Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Luego más adelante vemos que sin duda creyendo en el Señor Jesucristo con fe, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo impuso las manos sobre ellos y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el primer cuadro que nos da en este capítulo Lucas. ¿Vale? Esta experiencia que Pablo tuvo con estos nos dice que eran por todos unos 12 hombres que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y es interesante ver que Pablo pues estaba alineando, podríamos decir, el Evangelio con lo que se predicaba en Jerusalén. O sea, Pablo era apóstol a los gentiles y salió por gran parte del Imperio Romano predicando el Evangelio, pero no predicaba otro Evangelio diferente del que se predicaba en Jerusalén. Y aquí vemos cómo él está poniendo orden en aquel tiempo donde la iglesia estaba empezando a resurgir, empezando a crecer. Y entonces no vemos a Pablo predicando otro evangelio diferente. No, el evangelio salió de Jerusalén, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí estaba Pablo con sus viajes, llevando a cabo ese llamado del Señor, esa gran comisión, ¿verdad? De llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y vemos cómo tuvo esa experiencia con estos hermanos. Posiblemente después se quedaron los discípulos en la iglesia de Éfeso, pero eso lo vimos la ocasión anterior. Esta sería, como digo, la primera escena. Mencionamos los 3 bautismos, no sé si recordáis, que se mencionan en esos versículos. El bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, el bautismo cristiano, después de que uno ha creído en el Señor Jesucristo y es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que vino sobre ellos a través de la imposición de manos de Pablo. La primera escena, la primera diapositiva que tenemos de este capítulo de la vida de Pablo en la ciudad de Éfeso. El segundo la segunda escena lo tenemos en los versículos 8 y 9, que es donde vamos a comenzar hoy, que dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos
y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Muy bien. Aquí tenemos la segunda escena, la segunda diapositiva. ¿Y qué vemos? A Pablo en la sinagoga de Éfeso. Sabéis que él tenía por costumbre ir a las sinagogas y hablar acerca del Señor Jesucristo, del Mesías, que ya había venido en la persona de Jesús de Nazaret, que había sido muerto, crucificado, había sido sepultado y que había resucitado con poder. Y eso es lo que Pablo anunciaba allí donde iba. Y en las sinagogas, aquí lo vemos en la sinagoga de Éfeso. Es curioso ver que nos dice que Pablo, entrando en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses. 3 meses, yo creo que Pablo estaría hasta asombrado. No tenemos otro registro en las Escrituras que estuviera tanto tiempo seguido hablando en la misma sinagoga. Como mucho lo soportaban 3 semanas en Tesalónica, 3 semanas soportaron el escuchar el Evangelio, y después Pablo ya tuvo que salir de allí. 3 meses estuvieron escuchando el testimonio de Pablo. O sea que aquellos judíos tenían paciencia con Pablo. Pero vemos como endureciéndose algunos, no nos dice todos, endureciéndose algunos, pero lo escucharon y sin duda lo escucharon con buena disposición al principio. De hecho, cuando Pablo salió de Corinto, recordáis que salió con Aquila y Priscila en ese viaje, pasaron por Éfeso, ahí se quedaron Aquila y Priscila y Pablo siguió su camino. En esa visita estuvo ya en la sinagoga Pablo, muy brevemente, y allí los discípulos le decían, ¿por qué no te quedas algún tiempo más? ¿Por qué no? Y Pablo dice, no, yo necesito estar en Jerusalén para esta fiesta que viene, pero ya vendré si Dios quiere. Y entonces cumplió su palabra. Después de no sé cuánto tiempo, él volvió a la sinagoga en Éfeso a hablarles acerca del Señor Jesucristo. Ahí estaban los judíos escuchándole, hablando de esas buenas nuevas de salvación, y hablando sin duda de que Jesús de Nazaret era el Mesías. Ahora era un mensaje que chocaba para lo que se enseñaba en la sinagoga. ¿Qué se enseñaba en la sinagoga? Pues la ley. Se hacía la ley, se explicaba la ley, y el camino que ellos tenían como salvación, podríamos decir, era la ley, cumplir la ley de Dios, ¿vale? Pero la ley había demostrado ser ineficaz para salvar a una persona. La ley nos dice 2 cosas. Primero nos dice que Dios es santo, santo, santo. Eso nos dice la ley. Y en segundo lugar nos dice que nosotros no lo somos y no lo somos. No podemos dar las expectativas que Dios demanda en la ley. No llegamos, fallamos. Y por tanto estamos perdidos. La ley nos condena. La ley, como nos dice el apóstol Pablo en otro pasaje, es nuestro ayo, es nuestro tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Porque Cristo sí que nos salva, Cristo sí que es el Salvador, Cristo sí que cumple las expectativas de la ley de Dios y el perfecto sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Pero los judíos que tenían su fe y su confianza puesta en la ley, pues se daban cuenta de que no llegaban a cumplir toda la ley de Dios y a ser justificados delante de Dios. El mensaje de Pablo en la sinagoga removía los fundamentos de la fe cristiana, porque ponía el centro, el foco, no en la ley, sino en aquel que cumplió toda la ley a la perfección. Él ponía el foco en la persona del Señor Jesucristo. Ese era el mensaje y removía pues los fundamentos de la fe judía en la sinagoga, porque colocaba a Cristo como el único que cumplió a la perfección la ley de Dios. Y ese es el fundamento de la salvación. Y nos habla aquí que a él hablaba con denuedo, ¿vale? En el versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Esta palabra, varios sinónimos, para que podamos entender un poquito lo que significa, es brío, esfuerzo, valor, intrepidez. O sea, él estaba poniendo todo su corazón en hablarles acerca del Señor Jesucristo. ¿Vale? Con denuedo, con brío, con esfuerzo, con valor y con intrepidez, ¿verdad? Ahí estaba presentando ese mensaje de salvación solamente por la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo, comunicando ese evangelio, ¿verdad? Su amor por Cristo y la firme convicción de que no hay salvación sin Él le llevaba a poner todo su ser en la proclamación de esa verdad. Y qué bueno sería que nosotros tuviéramos también ese denuedo a la hora de hablar el Evangelio, ¿verdad? A veces tenemos el Evangelio que salva nuestras almas, que el Señor
nos da de su Espíritu, que perdona nuestros pecados, que nos limpia, que nos ha prometido la vida eterna, y hablamos del Evangelio con la boca pequeña, ¿verdad? Y a veces lo que necesitamos es que el Señor mueva nuestros corazones para hablar como lo hacía el apóstol Pablo, con denuedo, con brío, con intrepidez, con decir una palabra a una persona y no sabemos lo que hará, pero dice que el Señor no vuelve su palabra a él vacía. El Señor la usa, ¿verdad? Y el Señor nos quiere usar para que podamos, con valor y con convicción en nuestros corazones, hablar de Jesús. Pues no hay otro Salvador, es el único que hay, es Jesús, y tú lo sabes, pero las personas del mundo, muchos de ellos no lo han escuchado, y necesitan oírlo, ¿verdad? Necesitan oír esas palabras tan sencillas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, arrepiéntete de tus pecados, confía completamente en Él, y el Señor te salvará, te limpiará de tus pecados, te perdonará, ¿verdad? Y te dará toda esa serie de bendiciones de las que nosotros hemos sido hechos partícipes por el Evangelio. Pero ahí estaba Pablo hablando con denuedo. Un denuedo promovido por un corazón misericordioso, porque a fin de cuentas tienes compasión de las personas. A veces vemos personas, vemos gente, y si viéramos almas, a lo mejor sería diferente. Almas en el sentido de que almas que son eternas. O sea, que dejarán su cuerpo en este mundo, pero son almas eternas, y lo que les espera es o una condenación eterna, ¿verdad? O una salvación eterna si creen en Cristo. Entonces, mirar a las personas no como gente, sino como almas que un día van a pasar a la eternidad, ¿verdad? Ahí tienes al apóstol Pablo hablando con denuedo, con brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Luego también nos habla, en el versículo 8, dice: por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Estas dos palabras las vimos también en el capítulo 18, que también Lucas nos narra aquí. Discutiendo y persuadiendo. Ahora, discutir no es el discutir que nosotros pensamos, aquel de que están discutiendo, ahorita dos personas hablando a gritos, están discutiendo. No es ese discutir. El discutir que nos habla aquí es examinar un asunto proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo. O sea, está trayendo argumentos para hablar del Señor Jesucristo, para hablar del Evangelio, de decirles que no estamos aquí por casualidad, que Dios es el que ha creado todas las cosas, que todo se sostiene por el poder de su palabra, que nuestros corazones siguen latiendo por su misericordia, que nosotros seguimos respirando por su gracia, ¿verdad? Y entonces hablar de los argumentos de que nuestra vida tiene un propósito. No es que estamos aquí por accidente o por casualidad, sino que tiene un propósito, ¿verdad? Y entonces traer esos argumentos para que las personas consideren acerca de su necesidad de arrepentimiento y fe en la persona de Jesús. El Evangelio apela al intelecto, el Evangelio no apela a las emociones. El Evangelio no apela a las emociones. A las emociones apelan cuando tú ves una campaña evangelística en ciertos lugares y te ponen la musiquita suavecita y el predicador que va hablando y las luces que las ponen flojitas, y eso apela a las emociones. Y las emociones es humo, es vano. En ese momento lo disfrutan. Y cuando salen dicen: ¡ay, qué bien me lo he pasado! Y ya está. No sirve de nada más. El Evangelio apela al intelecto, que es lo que hace que nuestras vidas cambien. Cuando alguien con razonamiento nos explica ciertas cosas y nos persuade, que es la siguiente palabra que vamos a ver, a cambiar cosas en nuestras vidas. Entonces, el Evangelio apela al intelecto de las personas. La comprensión del Evangelio lleva a las personas a entender la situación de riesgo en la que están. Una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo está bajo pena de muerte, un riesgo inminente, de forma de que si esa persona fallece, inmediatamente se va a la condenación eterna. Y no hay escapatoria de ahí. Es un riesgo inminente que viene. Entonces, entender que el rechazo a la gracia de Dios conlleva unas consecuencias. ¿Vale? El Evangelio o se recibe o se rechaza. Tú no puedes hacer. Yo en parte sí, en parte no. O sí o no. O se recibe o se rechaza. Si lo recibes, eres salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Si lo rechazas, hay una condenación eterna. Así lo vemos en la palabra de Dios. Y eso es este discutir de Pablo, este examinar, este proponer argumentos y razonamientos según la palabra de Dios. Y la siguiente palabra que nos dice es persuadir. Y persuadir
es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Hemos sido persuadidos. Seguramente nosotros hemos experimentado pues diferentes. Alguien nos ha explicado, pues no sé, podemos poner un ejemplo de, yo que sé, una dieta. Por ejemplo, mira esta dieta buenísima. Esto porque esto, que si la proteína, que si lo grasa, que si no sé qué, y te explica que si esto para aquí, que si esto para allá, que yo nunca me entero de nada. Mi mujer sí, pero nunca me entero de nada. Y te explica y dice, pues te persuade. Pues voy a seguir esta dieta. Oye, porque me ha persuadido. Con argumentos me ha mostrado que eso va a ser beneficioso para mi salud. Por lo tanto, ¿qué es lo que haces a partir de ese momento? Pues cambiar tus hábitos. Si hay ciertos alimentos que no comías porque no te gustaban, pues ahora los cambias y los consumes porque son beneficiosos para tu cuerpo, ¿vale? Por medio de razonamientos te persuade a hacer un cambio en tu vida. De la misma forma, el Evangelio, presentando los argumentos de que somos pecadores, de que la ley no puede justificarnos, de que solo Cristo salva y que Él dio su vida en la cruz en nuestro lugar, eso nos persuade a creer, pues yo quiero poner mi fe en Él. Una pregunta, persuadir podría ser convencer, ¿no? Sí. Es que es más actual, se entiende mejor. Pues es esto, es un sinónimo. Persuadir es convencer, exactamente. Es a través de los argumentos demostrar el razonamiento, ¿verdad? El Evangelio ha de ser expuesto con claridad y base bíblica para que las personas puedan o aceptarlo o rechazarlo, no olvidando de las consecuencias de tal decisión. La persona que rechaza el Evangelio, bueno, que sepa que hay una condenación, que ahí está, que te vas a presentar un día delante de Dios como juez. Y si tú no tienes un abogado que es Cristo Jesús, estás condenado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y entonces, a través de esos argumentos, como decía María Jesús, poder convencer, persuadir a las personas para que haya un cambio en sus vidas, para los que han estado caminando de espaldas a Dios, ahora se vuelven y quieren caminar con Dios. Durante 3 meses, Pablo, enseñando en la sinagoga, como digo, bastante tiempo en comparación con otros lugares. Y dice en el versículo 9, pero, y ahora viene el resultado, hemos visto que Él ha presentado los argumentos, ha persuadido a las personas para que vengan al Señor Jesucristo, pero, versículo 9, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí vemos. Algunos de los judíos se endurecieron, no nos dice que todos, dice que algunos, ¿verdad? Pero endureciéndose algunos. Lamentablemente, muchos reaccionan al Evangelio de esta manera. Se endurecen y no permiten que el Evangelio les muestre su necesidad. Porque lo primero que hace el Evangelio es mostrarnos que estamos en necesidad. Que tenemos necesidad de un Salvador. Que no podemos salvarnos por nuestros propios medios. Que estamos perdidos y que necesitamos ayuda. Es como el que está en el fondo de un pozo y no hay manera que pueda salir de ahí y tienes que convencerles que necesitas ayuda. No, a mí déjame, ya saldré. A mí déjame, yo ya con mis esfuerzos ya saldré. Pero estás en el pozo, no tienes cuerda, no puedes salir, las paredes resbalan, te vas a ahogar. Y esto es el Evangelio, mostrar a las personas que están en un pozo profundo del que no pueden salir. Necesitan ayuda externa. Necesitan a alguien que venga de fuera con una cuerda que la amarre fuerte y que pueda descender y pueda sacarlo de allí. Necesita ayuda. ¿Es así? Y eso es lo primero que hace el Evangelio. Mostrar la necesidad de las personas de que tú no puedes. Tú no puedes salvarte. No puedes. Tú necesitas un Salvador. Yo tampoco puedo salvarte, pero Cristo sí. Él es el Salvador. Si tú clamas a Él, Él va a extender su brazo y te va a sacar de ese pozo, te va a rescatar, te va a limpiar, te va a perdonar, te va a hacer hijo suyo. Tremendo lo que es el Evangelio. Pero lo primero es mostrar a las personas la necesidad que tienen en sus almas, la necesidad que tienen de clamar al Señor. Pero si frente a esta realidad nos endurecemos o se endurecen,
Endurecerse es insensibilizar o encallecer. Me ha salido una duricia, ¿verdad? Me ha salido una duricia. Antiguamente los carpinteros aquí siempre llevaban un callo. Siempre llevaban un callo del destornillador, una duricia. Yo no tengo ninguno porque voy con la eléctrica ahora, ¿verdad? Pero siempre tenías el callo, ¿verdad? Y depende si te has dedicado a otra cosa, pues siempre tienes un callo u otro. A veces hasta las hermanas fregando salen callos de las manos, ¿verdad? Vas fregando el mocho, escurriendo el mocho y venga, a veces salen callos de las manos, ¿verdad? Duricia, que se insensibiliza, ¿verdad? Se encallece. Y eso es terrible cuando sucede en el alma de una persona, que se endurece, que se encallece. Significa que el orgullo de nuestros propios corazones nos lleva a rechazar el mensaje de la gracia de Dios. Es lo que le pasó a estos judíos, endureciéndose algunos, rechazaron la gracia de Dios. Dice, y no creyendo o no queriendo creer, simplemente deciden no querer creer, ¿verdad? Dice la Escritura que todo nos habla de Dios, ¿verdad? Las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación del mundo. Si es que tenemos la evidencia de la existencia de Dios viendo este universo, ¿verdad? Viendo la creación. Pero dice que se endurecieron, ¿verdad? En sus corazones. Y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Y cada vez fueron ahondando más en el pecado, endureciéndose, encalleciéndose más, ¿verdad? Por causa del pecado. Y lo siguiente que nos dice el versículo 9, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. Maldiciendo el camino de la multitud. No solamente están contentos con rechazar el Evangelio, sino que además además lo maldicen, o sea, desean maldecir el camino delante de la multitud. Esta es una oposición frontal y pública al Evangelio. Un rechazo consciente y deliberado de la gracia de Dios. Un rechazo consciente. Se han endurecido, han tomado una decisión. Yo no quiero saber nada de Dios, a mí no me hables de Jesús, y maldicen a Jesús. Fíjate, cuando dice aquí maldiciendo el camino, es que estaban maldiciendo a Jesús públicamente. ¿Recordáis? Los discípulos eran los del camino. Sí. Los del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Y le llamaban a los cristianos los del camino, maldiciendo el camino. Estaban maldiciendo públicamente a Jesús. Cuando esto sucede, lo mejor que se puede hacer es lo que hizo el apóstol Pablo. Apartarse de ellos. Apartarse de ellos. Y se apartó Pablo de ellos. Y separó a los discípulos. Eso es lo mejor que se puede hacer cuando alguien maldice a Jesús. Confrontar a los blasfemos posiblemente acarree más blasfemia. Y lo que un cristiano no quiere es que el nombre de su Señor sea blasfemado. Así que lo mejor es, como dice 2 Corintios 6:17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. En otra situación, Pablo, ¿qué es lo que hizo? Sacudiendo, ¿recordáis? Sus vestidos, sacudiendo. Dice, yo ahora me voy a los gentiles, vosotros habéis despreciado la gracia de Dios. Así que yo estoy libre, ¿verdad? Entonces, cuando es maldecido, blasfemado el nombre del Señor, tú lo que no quieres es echar leña al fuego para que sigan maldiciendo y blasfemando el nombre del Señor. Entonces, simplemente coges y te vas. Te vas y, como dice aquí, en el versículo 9, y separó a los discípulos. Separó a las ovejas de las cabras. Y buscó un lugar en donde seguir alimentando a sus almas. Mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Dice el Señor. Pues allí Pablo en la sinagoga, viendo la situación de oposición que se había levantado, endureciendo y blasfemando en el nombre de Jesús, coge a sus discípulos, aquellos que habían creído en Jesús, y nos vamos a otro lugar. Y se fueron, nos dice aquí, esta es la siguiente escena en este capítulo. La tercera escena es en la escuela de Tirano, ¿verdad? La escuela de Tirano. No sabemos gran cosa de este señor, pero aparentemente era un profesor, daba clases o conferencias en un lugar, y en el lugar donde él daba clases o conferencias, pues le dejó el lugar a Pablo para poder enseñar a los discípulos. Y seguramente Tirano, nos dice un comentarista,
que se llama F.F. Bruce, que posiblemente Tirano ocupaba las primeras horas del día, ¿verdad? Por la mañana daba sus clases o sus conferencias, y a las 11 posiblemente paraba. Dice esto de los horarios, la Biblia no nos dice los horarios, es por historia, conocer un poquito las costumbres de vida en Asia Menor en aquel tiempo. Y a las 11 parece de la mañana que se paraba la actividad, de forma de que la gente pues iba a su casa a comer, a dormir la siesta, una buena siesta para escaparse de las horas del calor, y después a la última hora del día pues también se hacía la actividad. Entonces, muy posiblemente, dice este comentarista, Tirano daría sus clases, sus conferencias hasta las 11 de la mañana, luego la gente se iba a dormir, a descansar. Dice alguno que había más gente durmiendo a la 1 del mediodía que a la 1 de la mañana. Posiblemente por la calor, ¿verdad? Se dormía más a gusto la siesta y luego por la noche la gente estaba más despierta, ¿no? Y entonces, en esas horas de calor, después de que Tirano había terminado sus clases, pues Pablo presentaba el Evangelio. Se reunía allí y hay que tener valor. Hay que tener valor de coger las horas centrales del día para poder dar estudios bíblicos, ¿verdad? Después de que Pablo por la mañana no había estado sentado en su despacho, había estado haciendo tiendas, porque trabajaba. Fijaros en el siguiente versículo, el siguiente capítulo, en el versículo 20, esto les dice a los ancianos de Éfeso, el capítulo 20 y versículo 33. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué quiere decir esto? En todo os he enseñado que trabajando así, con estas manos, él era fabricante de tiendas. Recordamos cuando estuvo en Corinto, él se encontró con Aquila y Priscila, que también hacían tiendas, y trabajó con ellos durante un tiempo, con Aquila y Priscila en Corinto. Aquila y Priscila se mudaron a Éfeso y allí estaba Pablo. Es posible que trabajara también con ellos, ¿verdad? Haciendo tiendas. Estas manos me han servido para suplir lo que me han hecho falta a mí y a los que están conmigo. Y así que él posiblemente por las mañanas se dedicaba a la fabricación de tiendas. A mediodía, a las horas que la gente dormía la siesta, él iba a enseñar la palabra de Dios, y mucho para subrayar: los que vinieran a escuchar, tienen mérito. Mientras que la gente está durmiendo la siesta y descansando, nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros pusiéramos el culto a las 3 de la tarde, es que nos costaría venir, después de comer, con ese sueñecito que te entra. Imagínate. Y esto lo dice este comentarista, ¿vale? Yo no lo veo en la Biblia, pero es por las costumbres de Asia Menor en aquel tiempo, pues posiblemente expresa que podía ser así. Y a las horas finales del día, o sea, la gente trabajaba bien a las primeras horas de la mañana o más hacia la tarde, cuando ya el sol aflojaba. Y entonces por eso dice que posiblemente Pablo enseñaba en las horas centrales del día. Fue tal el impacto del Evangelio en aquella ciudad, que fíjate que dice en el versículo 10, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vemos que ese fue el impacto del Evangelio. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo, mientras ejercía su labor en Éfeso, posiblemente colaboradores como Epafras, evangelizaron ciudades como Colosas, Laodicea e Hierápolis. Y quizás las 7 iglesias que menciona Apocalipsis, capítulo 2 y 3, las 7 iglesias de Asia, fueron también fruto de la labor evangelizadora de aquel tiempo. Pero vemos aquí la tercera escena, ¿verdad? Pablo saliendo de la sinagoga y enseñando en la escuela de uno llamado Tirano, de tal forma que por toda Asia el Evangelio se había extendido. La cuarta escena, en el siguiente versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Me gusta como lo dice aquí Lucas: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo.
No era Pablo el autor de los milagros, sino Dios, por medio de Pablo. Entonces es interesante, es que Pablo ha hecho unos milagros, es que Pablo, es que... A lo mejor la gente del mundo decía eso. Lucas dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. El Señor sellaba la enseñanza de Pablo mediante milagros extraordinarios. Los milagros nunca han sido un fin en sí mismo, ¿vale? Los milagros no han sido un fin en sí mismo. El Evangelio sí es un fin en sí mismo. Los milagros en las Escrituras siempre han respaldado el mensaje del Evangelio que viene de Dios, ¿verdad? Jesús mismo. Si no me creéis a mí, creed las obras que yo hago, porque ellos hablan, ¿verdad? Todos los milagros que Jesús hizo, lo que estaban haciendo que es sellando que lo que el mensaje que él estaba trayendo, la predicación que él traía, venía de Dios. Ese era el propósito de los milagros. Demostrar que el poder de Dios estaba ratificando el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el que salva, los milagros no. ¿Vale? Nos dice en el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Así de extraordinarios eran aquellos milagros, que sin necesidad de dar gritos o hacer un espectáculo, Dios obraba con poder. ¿Por qué digo esto de los gritos o espectáculo? ¿Habéis visto cultos de sanidades por casualidad alguna vez? Pues un culto de sanidad hay gritos, hay espectáculo, hay, ¿no? sin necesidad de toda esta función, el Señor obraba milagrosamente a través del apóstol Pablo, demostrando que el mensaje que Pablo traía venía de Dios. Y Dios obraba con poder. En primer lugar, poder sobre la enfermedad. El Señor es quien tiene pleno poder sobre la enfermedad. ¿Creemos esto? El Señor es el que tiene pleno poder sobre la enfermedad. El Señor. Él tiene pleno poder. Así lo mostró Jesús durante su ministerio, cuando dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, resucitó a los muertos. Los paños o delantales que eran de Pablo o que habían estado en contacto con él eran llevados a los enfermos y milagrosamente eran sanados. Nos recuerda aquella historia cuando aquella mujer que padecía flujo de sangre, ¿verdad? Se decía a sí misma, si tan solamente tocar el borde de su manto, hablando de Jesús, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Verdad? No quería más que tocar el borde de su manto. ¿Verdad? Ella tenía fe en el Señor Jesucristo. Y ese hecho de que los delantales y los paños que habían estado en contacto con Pablo sanaran a los enfermos nos recuerda a esta historia. La sanidad cambia las circunstancias de las personas. Es así. La sanidad cambia las circunstancias de las personas. Aquel ciego que recibió la vista seguramente ya no se volvió a poner a mendigar. Seguramente se puso a trabajar. El paralítico que era llevado por aquellos 4 amigos seguramente no continuaba llevándolo. Él caminaba por sí mismo. Cambia la circunstancia de las personas. La sanidad, ¿verdad? Cambia las circunstancias de las personas. Pero el Evangelio transforma vidas. Transforma vidas. Desde dentro, ¿verdad? ¿Va? ¿A dónde va? El Evangelio va al corazón. Al corazón. Y transforma vidas. Y en segundo lugar vemos el poder de Dios sobre las fuerzas del maligno. Dice, y los espíritus malos salían. El poder de Dios se hace patente aún sobre las fuerzas del adversario. Es cierto que hay opresión y posesión demoníaca. El mundo espiritual es real. Satanás existe, los demonios también. ¿Verdad? Entonces es cierto que hay ese poder, esas fuerzas del adversario, que pueden hacer cosas fuera de lo común, bajo el poder de espíritus malos. Pero vemos en los evangelios a Jesús tratando con espíritus inmundos y demostrando quién era el Señor, ¿verdad? ¿Recordáis cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno? De que salieron, dice, una legión de espíritus inmundos, y le dijeron, Señor, si nos sacas de aquí, permítenos ir a aquel hato de cerdos. 2000 cerdos había en aquel hato, dice Marcos, 2000 cerdos. Y el Señor
les dio permiso. ¿Qué vemos aquí? Yo no veo una lucha del bien y del mal, veo al Señor el Señor. Y veo a los demonios, espíritus inmundos, obedeciendo al Señor, pidiéndole permiso. Señor, si nos sacas de aquí, si nos sacas de este hombre, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y el Señor se lo permitió. Es el Señor. Él es el Señor, ¿verdad? Y allí fueron, y sabéis la historia, como todos los cerdos se precipitaron al mar. El endemoniado gadareno. Las fuerzas del mal solo pueden hacer aquello que Dios les permite. Solo pueden hacer aquello que Dios les permite. Recordemos también, ¿verdad?, al justo Job, ¿verdad?, lo que él sufrió. Y vemos como el diablo no pudo hacer nada sin el consentimiento de Dios. Leemos los primeros capítulos de Job. Y el diablo delante de Satanás, delante de Dios, claro, ¿cómo no va a tener si le bendices y le prosperas? Y tal le sostiene, verás si no blasfema tu nombre. Y el Señor le permite, ¿verdad? Y así le fue permitiendo hasta donde el Señor quiso. Satanás no pudo tocar a Job sin que Dios no lo permitiera. O sea que vemos lo mismo. ¿Quién es el Señor? El Todopoderoso, el Creador. ¿Y quién es la criatura? El adversario, Satanás, ¿verdad? Entonces vemos que también salían, a través de tocar los paños o delantales de Pablo, pues enfermos eran sanados y espíritus malos salían. La quinta escena, y esta ya va a ser creo que es la última que veremos, no hay otra. La quinta escena es el plagio del enemigo, en los versículos del 13 al 16, ¿vale? O sea, vemos los espíritus malos salían, pero, nos dice el versículo 13, algunos de los judíos, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, pues diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Vemos algunos judíos, exorcistas ambulantes. Y vemos aquí el plagio del enemigo. El diablo siempre trata de imitar las obras de Dios, ¿verdad? Si recordamos a Moisés cuando estuvo delante de Faraón con su vara, ¿verdad?, haciendo aquellas señales, él echaba la vara y se convertía en culebra, y haciendo varios milagros delante de Faraón. Allí tenías a Janes y Jambres, hechiceros de Faraón, imitando las señales que Moisés hacía. Y hasta cierto punto lo conseguían. Satanás siempre ha intentado llevarse la gloria que solo le pertenece a Dios. Es un ladrón. Satanás es un ladrón. Y quiere la gloria que le pertenece a Dios, quiere llevársela a Él. La adoración que se lleva o que se debe de llevar el Señor, la quiere para Él, ¿verdad? Él quiere sentarse como Dios, ¿verdad?, en el lugar de Dios. Nos habla de estos 7 hijos de un tal Esteban, sacerdote, jefe de los sacerdotes, judío, que hacían esto, ¿verdad? Y fijaros en el espíritu malo, que les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Muy interesantes, ¿verdad? Los espíritus malos evidentemente conocen a aquel contra quien se rebelaron. Conocían a Jesús. A Jesús conozco, dijo el espíritu malo. Jesús hablando acerca de los demonios o de las sanidades, en Lucas dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Esto lo decían los demonios. Decían, tú eres el Hijo de Dios. No lo conocían, evidentemente. Habían sido creados por Él y durante un tiempo lo habían adorado, ¿verdad?, hasta que se rebelaron junto con Satanás. Tú eres el Hijo de Dios. Pero dice, pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Los demonios sabían que Él era el Cristo. Dice, y sé quién es Pablo. Esto lo dice el demonio, ¿verdad?, el espíritu malo.
A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pablo fue un instrumento usado grandemente por Dios, de tal manera que los espíritus malos lo conocían. Ahora, la pregunta es, ¿nos conocen a nosotros los espíritus malos? Que sea porque vivimos para Dios y que el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas, ¿verdad? Que dice, no, a Jesús conozco y también conozco al creyente. Esta persona es creyente. Sí, tiene el Espíritu Santo en su corazón. A Pablo lo conocía. Nos conocen a nosotros estos espíritus malos, que por ahí andan. No los vemos. No los vemos con nuestros ojos, ¿verdad? Seres espirituales, pero existen. ¿Y qué es lo que pasó? El hombre en quien estaba el espíritu malo, de tal manera recibió un poder, una fuerza, que luchando, peleando con aquellos 7 hijos de Esteban, dice, pudo más que ellos y huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fijaros el poder, ¿verdad?, del espíritu inmundo aquel, el espíritu maligno. En aquel hombre le fortaleció de tal manera, recordáis cambiar el espíritu, creo que era el endemoniado Gadareno, que lo estaban con cadenas y no lo podían sujetar, ¿verdad? O sea, le capacitaba de una fuerza física pues brutal, ¿no? Y aquellos judíos salieron huyendo, desnudos y heridos. Y fijaros, versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Asia, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Aquel acontecimiento fue usado para la gloria de Dios. Dios puede hacer que hasta las obras del maligno traigan gloria a su nombre. Hasta las obras del maligno traigan gloria a su propio nombre, de tal manera que Jesús era magnificado. Todos lo oían, se corría la voz. Mira lo que ha pasado. ¿Sabes lo que le pasó a los hijos de Esteban? ¿Sabes lo que le pasó a aquellos 7 hijos? Trataron de echar un espíritu y no pudieron, y salieron allí heridos. Y de tal manera que el nombre de Jesús se iba extendiendo por toda Asia. Era magnificado el nombre del Señor Jesús, era engrandecido, era alabado, era ensalzado el nombre de Jesús. La sexta y última escena que vemos en este capítulo es vidas transformadas para la gloria de Dios. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50.000 piezas de plata. ¿Qué vemos aquí? Vidas transformadas para la gloria de Dios. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Eso qué significa? Se arrepentían de sus pecados, confesaban sus pecados. Y entonces nos dice que muchos de los que habían practicado la magia, por eso dice que en Éfeso no solamente vemos a una ciudad idólatra, donde estaba el templo de Artemisa, la gran diosa Diana de los Efesios, ¿recordáis? La siguiente predicación que sea de este pasaje, tenemos este alboroto que sucedió en Éfeso, Platero el Demetrio. Pero no solamente era una ciudad entregada a la idolatría, sino que había práctica del ocultismo, ¿verdad? Muchos de los que habían practicado la magia quemaron sus libros públicamente, invocando, ¿verdad? Dice, muchas personas que habían estado invocando el mundo de los espíritus con sus conjuros y engaños, cuando creyeron en Jesús se desprendieron de todos los libros que tenían. Los libros no eran como hoy día, que tenemos nuestra biblioteca. Los libros eran algo muy caro. Se escribían a mano. No había imprenta. Se escribían a mano y un libro era caro. Pues había libros que hablaban de conjuros y de invocar nombres y espíritus y tal, la magia esta que practicaban en Éfeso. Y nos dice que se hallaron que eran 50.000 piezas de plata, nos dice aquí. ¿Vale? Y hallaron que era, esa la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Un dracma contenía 4 gramos de plata. Era una pieza de plata. Un dracma era una moneda, también un denario. Era el salario de un día de un jornalero, un dracma. Tú trabajas un día, te dan un dracma. Pues y un dracma era 4 gramos de plata. Y entonces si multiplicamos 50.000 dracmas, piezas de plata, por 4 gramos nos sale 215 kilos de plata. 215, una verdadera fortuna. O sea, tú imagínate, trabajando 215 días al año, pues todo ese dinero junto,
Era que si lo quieres pasar al valor de hoy, es prácticamente imposible calcularlo, ¿no? Pero era mucho dinero. Y quemaron 215 kilos de plata en libros de magia. Y aquello seguramente fue como una ofrenda al Señor que los rescató. Fue como una ofrenda. Allí quemaron los libros y como una ofrenda al Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y esos son como esas ofrendas. Ellos quemaron los libros de magia. Hay hermanos que escuchaban música del mundo, rock, música, y cuando se convirtieron, rompieron los discos. Una ofrenda al Señor. Otros han estado esclavizados por trabajo, droga, lo que quiera que sea, y lo que han hecho es darlo todo al Señor. Fuera esto de mi vida. Fuera, el Señor me ha rescatado. Y es presentarlo al Señor aquello que te ha estado esclavizando. Cuando el Señor ha transformado tu vida, tú lo ofreces al Señor, quítate tu vida, ¿verdad? Y el Señor, sin ninguna duda, te bendice. Y estos son vidas transformadas por el Evangelio. Estos son vidas transformadas por el Evangelio. Imagínate una persona que tiene un vicio, ¿no? Imagínate cualquiera, se convierte y sigue con ese vicio. ¿Qué conversión ha tenido esa persona? ¿Qué conversión ha tenido? Si no ha habido un antes y un después, si las cosas viejas todavía no han pasado, ¿todavía sigues arrastrando las cosas viejas? No. Haz lo que hicieron los efesios. Haz una fogata y quémalo delante del Señor, ¿verdad? Que no seas esclavizado por el pecado. Que realmente se manifieste una vida transformada y que el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Y el Señor tiene el poder, ¿verdad? Y vemos esas vidas transformadas por el Espíritu de Dios. Y llegamos al versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Después de darnos esas imágenes, esas ilustraciones, esas diapositivas, de viendo cómo el Evangelio iba avanzando, cómo iba progresando, cómo se iba extendiendo, ¿verdad? El Evangelio crece cuando es predicado, anunciado, compartido. Y cuanto más personas oyen de Jesús, más crece la palabra de Dios. Algunos lo reciben para salvación, otros lo rechazan para condenación. Pero Dios usa su palabra para salvar las almas. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esta semana leí una frase que me gustó, que decía: la palabra de Dios es la única espada que atraviesa a los muertos y les da vida. La palabra de Dios es la única espada que atraviesa a los muertos y les da vida. Preciosa ilustración de lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la que trae vida. Y así crecía, ¿verdad? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Prevalecer es aventajar, es predominar. Recordamos aquel pasaje que dice, hablando Jesús de la Iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra de Dios, la Iglesia del Señor, va adelante a pesar de toda la oposición de este mundo. Jeremías pregunta: ¿no es mi palabra, dice el Señor, como martillo? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así es la palabra del Señor. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así crecía y prevalecía poderosamente. Eso tiene que ver con la actividad del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor les dijo a los discípulos también: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así obra el Señor, por medio de su palabra y de su Espíritu, y usando un poquito de barro, que son sus siervos. Un poquito de barro, que son sus siervos. El Señor usa su palabra y su Espíritu a través de ti, a través de mí. Un poquito de barro, para su gloria, para que toda la gloria sea de Él, ¿verdad? Y estas escenas de todo lo que aconteció en Éfeso, y como digo, la siguiente la veremos, este alboroto en Éfeso,
que fue algo también, una experiencia fuerte, ¿verdad? Pablo dijo en una ocasión, si contra fieras batallé en Éfeso, que me aprovecha, ¿verdad? O sea, esto fue una batalla, ¿verdad? En Éfeso que él se encontró, pero eso lo veremos en la próxima ocasión. Dejaros estas 3 palabras. El poder de la palabra de Dios es el que transforma vidas. Nuestras vidas y las vidas de aquellos que necesitan al Señor.